Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Metal Hammer publicó un ranking con los álbumes de Ghost. Ellos eligieron el mejor y el peor. Veamos cuál fue el resultado. El segundo álbum de la banda, publicado en 2013, Infest y Summum, ocupa el último puesto como el peor álbum. Metal Hammer dijo: una consecuencia cruel pero comprensible luego de un debut como el de Opus Eponymous, consecuencia de las expectativas de un segundo álbum. La primera mitad del álbum es increíble, desde las imponentes armonías hasta llegar a Year Zero. Sin embargo, la segunda mitad no logra mantener el ritmo. Las últimas canciones no carecen de un encanto, pero en conjunto carecen de ganchos descomunales, hasta que llegamos al magnífico cierre con Monstrance Clock. Es un buen álbum desde cualquier punto de vista, pero captura a Ghost reconciliando su primera dosis real de fama con resultados algo dispares. Puesto número 5, Skeletor. Ya estamos en un punto en el que resulta difícil distinguir los discos de Ghost en términos de calidad. Tal ha sido la consistencia de la producción de Tobias en estos años. Si bien Skeletor sigue forjando su propio camino, sobre todo a través de una nueva y singular inclinación existencial en el enfoque lírico de Tobias, se siente como un álbum que baila alegremente en la misma pista de baile ochentera y brillante que Impera, y en menor medida que Prequel. En este sentido, Skeletor quizás se queda un poco corto en comparación con sus predecesores. No hay nada al nivel de Call Me Little Sunshine, Rats o Darkness at the Heart of My Love. Pero aún así está absolutamente repleto de buenas canciones, por ejemplo el triple éxito de Peacefield, Lágrima y Satanize, los cuales ya se ubican cómodamente dentro del nivel superior de los éxitos de la banda. En resumen, el sexto álbum de Ghost es excelente, solo ligeramente eclipsado por el altísimo listón que Tobias se ha impuesto. Puesto número 4, Meliora, producido por el maestro del pop, Claes Eylund. El magnífico tercer álbum de Ghost reveló aspiraciones que se extendieron mucho más allá de su base de fans de metal, hacia el palpitante corazón del mainstream. El álbum tiene grandes canciones como Cities, From the Pinnacle to the Pit, La Fuerza de Mommy Dust y Absolution, mucho más que una simple repetición de los dos primeros álbumes. Meliora revela su vasta profundidad en canciones como He Is o Spirit, y la grandilocuencia en clásicos como Deus in Absentia. Meliora nunca se siente disperso, está pensado para disfrutarse a un nivel que moleste a los vecinos. Puesto número 3, Opus Eponymous, el álbum que lo comenzó todo. Deus Culpa da paso al aullido impío de guitarras y teclados en conclave y con Dio. Allí sabes que te espera una experiencia realmente infernal. Temas como Ritual y Stand By Him combinan riffs de hard rock vibrantes con estribillos amplios, capaces de destrozar satélites. No hay ni una sola mala canción en este álbum. Opus ofreció una demostración convincente de que Ghost no solo podía crear un sonido único, sino que podía emplearlo eficazmente. Como era de esperar, con su satanismo y sus riffs, los primeros en adoptar el álbum provenían de la comunidad del metal, lo que no es poca cosa teniendo en cuenta que Opus no es un álbum de metal puro en ningún sentido. Uno de los mayores logros es que inspiró a los metaleros más acérrimos a expandir sus horizontes sonoros y a apreciar el rock pegadizo convencional en su máxima expresión. Puesto número 2, Impera. En 2019, en pleno ciclo de álbumes de Prequel, Tobias Forge anunció que su sucesor ya estaba concebido y que sería un trabajo más oscuro y pesado. Sin embargo, a primera vista, Impera se siente como el hermano menor de Prequel, un poco más animado y colorido y en cierto modo más extremo, pero con una gran armonía sonora. Impera desata un éxito tras otro, desde la avalancha de acordes en Kaisarion hasta la imponente Hunter's Moon. Si buscas pop, Spillways te encantará, y si buscas baladas, Darkness at the Heart of My Love se despliega con un estribillo memorable que te hará vibrar. Definitivamente Impera es un clásico instantáneo.
Puesto número 1, Prequel. El cuarto álbum de Ghost sigue siendo su mayor demostración de fuerza, un trabajo implacablemente ambicioso que sintetizó el sonido característico de Ghost con la visión grandiosa y teatral de Tobias Forge, ejemplificada por ejemplo en el coro de Promemoria y en el tema de Life Eternal. Para realzar el álbum aún más, posee grandes instrumentales. Prequel también reafirmó la eterna pasión de Tobias por el rock de los 80 con himnos vibrantes como Rats y Witch Image. Él también presume de un don sobrenatural para componer clásicos pop pegadizos como Dance Macabre. Prequel es a la vez una extensión de todo lo que impulsó el rápido ascenso de la banda y un audaz paso adelante. Este álbum unió a críticos y fanáticos en una aclamación efusiva, atrajo legiones de nuevos seguidores y ha resistido fácilmente la prueba del tiempo. Ahora cuéntame, ¿qué opinas de este ranking? ¿Estás de acuerdo? Déjame un comentario.